en un intento de cometer suicidio. Sabemos que está en un estado de coma que no se puede saber y si queda puede quedar vegetal. Por favor, Nuri, como ella es una de las integrantes del ministerio que dirige por tantos años, ese ministerio de oración que es tan importante para nosotros, para mí el ministerio más importante de la iglesia, ese de la oración donde Vivian, Marlene, Angelina y Juana y María Rosario y otros más. Por favor, llévanos en oración por la hermana Esther. Por favor. Okay, la familia, el caso de este muchacho. Pastor, a pesar de que he pasado mala noche pensando en Ale y orando por Ale y comunicación con Esther todo el tiempo y con la mamá, lo he pasado mi tiempo en eso desde el domingo en la tarde. Y no he tenido tranquilidad ya, pero sí tengo que volver a hacerla, la haré hasta que Ale tenga vida, porque yo sé que Ale en el nombre del Señor va a salir de esa coma. Padre Santo, Padre amados, te voy a pedir por Alex. Amén. Tú sabes, Señor, que yo he compartido con él. Tú sabes que Estela es mi hermana querida. Señor, tú que eres el médico por excelencia. Ahí en ese hospital donde él se encuentra, ponle los médicos interesados en la vida de él. Que trabajen su especialidad como tu Señor se lo ponga en su mente y en su corazón. Él es un niño especial, Padre amado, especial porque es muy querido de su abuela. Su abuela le dedica la vida a él, a todos sus nietos ahí en su casa. Padre amado, santo, poderoso, tú que eres grande y maravilloso, y tú eres el único que tienes compasión de cada uno de nosotros. Ten compasión de Alex y de su madre y de su abuela, Señor. Mira cómo está esa madre que no se ha quitado en ningún momento de al lado de su hijo. Padre amado, Padre santo, poderoso. Sabemos que Él va a establecerse y a volver en sí, Padre amado. Porque cada vez que le hablan o cada vez que le preguntan o le dicen, Él llora. Eso quiere decir que Él está escuchando. Amado Dios, ten piedad y misericordia de Alex, Señor. Tú sabes sus condiciones desde hace tiempo. Él es un niño normal. Él es un hombre ya de unos 30 años. Él siempre, Señor, ha estado al lado de su abuela cuidándolo y tú lo sabes, Señor. Dale esa alegría a su abuela que se encuentra triste, no sabe ni cómo va a pasar el día, Señor. Amado Dios, ayúdalos a todos, ayuda a esa madre, esa hermana que están ahí al lado de él, esa abuela, Señor, que está desesperada. Gracias te doy, Señor, por Esther, porque si Esther no está ahí, Señor, no se sabe qué hubiera sido de Ale, pero tú tenías a Estela ahí pendiente, como siempre he estado pendiente a sus nietos. Amado Dios, te lo pido, Señor, por siempre y cada día, como tengo días, Señor, aclamándote por Ale. Padre nuestro, amado Dios, y nuestros pastores también, nuestros hermanos que lo saben, Señor, porque comencé a llamarlos a cada uno para que supieran lo que a su hermana le había pasado, Señor. Algo bien grande, algo bien triste, Señor. Padre amado, tú lo sabes, Señor, que yo es una familia a quien quiero y respeto con todo mi corazón. Amado Dios, bendito tú eres. Y yo sé que tú vas a hacer el milagro con Alex, Señor. Y para que su abuela cada día más se entregue a ti, Señor. Para que su madre también reconozca, Señor, que solo tú tienes el poder, amado Dios. Aún con los médicos que él tiene a su alrededor, que tú vas a usar esos médicos. Que ella tiene, Señor, que ver ese milagro de su hijo. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, mi amado, mi Rey. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Nuri, por esa oración.
Ahora vamos a comenzar esta reunión en oración. Amantísimo y Padre Santo, gracias te damos en esta noche por este privilegio que tú nos concedes de poder estar celebrando esta reunión. Bendecimos todos los que están presentes y aquellos también, si por causa de enfermedad o otro problema, te pedimos que tú estés con ellos. Bendice el predicador en esta noche porque tenemos hambre de oír tu palabra. Y gracias te damos, Señor, por tu intervención en todo lo que ha sucedido alrededor de este mundo con el asunto de COVID-19. Gracias a Dios te damos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitar a nuestra hermana Erika, la esposa de Mauricio, que nos dirige en una oración por las diferentes congregaciones aquí en la ciudad de Nueva York. Saben que todavía hay algunos lugares, gracias a Dios, que no nos afectado a nosotros, pero han hecho cierres, pero Dios está en control de todas las cosas. Y que los hermanos de las iglesias comiencen a regresar ya a los santuarios. Ya así como regresamos a los trabajos, ya es tiempo de regresar a la casa. No nos podemos quedar en las casas, hay que volver al culto, y especialmente aquellos que hemos sido gente de iglesia por muchos años, que raro es pasar un día en la semana sin ir al templo. Muchos de nosotros, si faltamos un día en la semana, eso es algo, tiene que haber sucedido algo, porque como Vivian y otros, y Nuri, gente así, que estamos acostumbrados a estar en la iglesia 2 y 3 veces en semana por décadas, sin exagerar, digo yo, por décadas. Hemos acostumbrado a hacer vida de templo, y hay que pedirle que aquellos los que están acostumbrados a estar fuera de los templos no le afecta mucho, pero vamos a estar en eso. Y Erika, por favor, quiero que nos dirigen esta oración general, no solamente en Nueva York, dirige la oración para Chile, Argentina, toda Latinoamérica, el mundo, porque esto es una pandemia. Por favor, dirígenos. Puedes quitar el silencio. Sí, otra vez gracias, pastores, por la oportunidad. Buenas noches, hermanos. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y hagamos este clamor con todo nuestro corazón, lleno del amor de Dios. Gracias, Padre Santo, gracias por este día, gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos, Señor. Y ahora venimos clamando a ti, Señor, por todas las congregaciones, Señor, de Nueva York, de todos los países, Señor, del mundo, de los líderes, de los ministerios, de los ministros y quienes los integran, Señor. Señor, sabemos que tú amas a tu pueblo, Señor. Tú lo liberaste, Padre Santo. Danos esa bendición, Señor, de seguir, Padre Santo, alimentando a las demás personas con tu palabra. Que sea como ese grano, Señor, como esa semilla, Señor, para nosotros poder dar tu palabra y que pueda caer en tierra fértil, Padre Santo, Santo, Señor. Te necesitamos, Señor. Y ayuda a esas congregaciones que por cualquier motivo no pueden abrir, por las regulaciones que pueden haber en un país, Señor. Ayúdalo, Señor, a mantenernos unidos, Padre Santo, porque es la única forma, Señor, de poder glorificarte y honrarte, Padre, porque tú has hecho mucho en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tu pueblo quizás puede tener planes, pero tú eres el Señor de los planos, Señor. Tú eres el que das ese camino, Padre Santo. Ayúdanos a caminar por ese sendero perfecto, Señor. Guía a todos los líderes, Señor, para que maneje tu pueblo, Padre Santo. Oh, Señor, bendito eres, Señor. Tú eres grande, Padre Santo. Sabemos lo que tú puedes hacer, Padre Santo. Vemos tus obras. Tú nos diste promesas, Señor, y sabemos que así será, Padre Santo. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Amén. Amén. Gracias. Vamos a un momento de adoración. Muchas gracias, hermana Erika, por esta oración, la cual pues sé que caló profundamente en el corazón de Dios y edificado nuestras vidas. Vamos en este momento a adorar al Dios Todopoderoso con los pastores David y Janet, por favor. Bendiciones a todos en esta preciosa, preciosa noche. Dios es bueno. Buenísimo. Dios es bueno. Amén. Buenísimo. Vamos a exaltar al Señor y vamos a darle una alabanza. Dale honra, dale
gracias, Señor. ¿A cuánto el Señor la ha cambiado solamente en baile? Amen. Vamos a cantar. Has cambiado mi lamento en baile. Se viste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callada. No va Dios mío, te alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento en baile. No va Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Se viste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y nunca estaré callado. No va Dios mío, te alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento en baile. No va Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. Se viste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y nunca estaré callado. No va Dios mío, te alabaré para siempre. Cambiado mi lamento en baile. Te alabaré, yo te alabaré, porque eres bueno. Yo te alabaré, yo te alabaré, porque eres santo. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, porque eres bueno. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, porque eres santo. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, porque eres bueno. Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, porque eres santo. Yo te alabaré. Cuánto exalta esa alabanza al Señor. Praise the Lord. Así mismo le pasamos a vuestro pastor. Pastor, estás en silencio. Hermano Mauricio, quiero invitarle en esta hora, hermano Mauricio, para que puedas hacer una oración por la actividad de matrimonios Zoom que habrá este próximo sábado desde República Dominicana, conectándose no solo a la ciudad de Nueva York, sino a muchos otros lugares. Y que de una vez ores por todos los matrimonios. Tú formas parte con tu amada esposa Erika, al igual que muchas parejas de la iglesia, de este ministerio que dirigen nuestros hermanos aceitunos y que les asiste a nuestro hermano Abelardo con nuestra hermana Dalila. Así que por favor quiero que lleves en oración esta actividad que ellos han preparado con lo mejor del corazón y siempre ponen el 100% para que todo salga bien. Por favor. Claro, hermano, que Dios les bendiga. Inclinemos nuestros rostros. Te agradecemos, Jehová, por el amor y misericordia que has tenido con nosotros, Padre. Gracias, Padre amado, por el hermoso día de hoy. Te agradecemos, Señor, por cada familia que está representada en este lugar. Te pedimos, Señor, que este día sábado bendigas, Padre, y utilices, Señor, grandemente a nuestro pastor Kevin Ross, que lo bendigas, que el Espíritu lo utilice, Jehová, para traer ese mensaje a cada una de las parejas, Señor, que van a estar presentes este día sábado. Señor, trae esa palabra que cada pareja necesita, Señor. Tú sabes, Padre, que cada pareja pasa por situaciones, Señor, en donde necesitamos, Señor, de tu consejo, Padre, que necesitamos de tu palabra para poder enfrentar, Señor, cada situación que vivimos. Te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad, Señor, danos esa oportunidad para poder traer parejas, Señor, que necesitan de ti, esas parejas que no te conocen, Padre, que no saben que hay una ayuda idónea que viene de ti, Padre Celestial.
Te pedimos, Señor, que nos des esa oportunidad para poder traer esas familias, Señor, que te andan buscando. Te pedimos, Señor, que traigas gran bendición a nuestras vidas, Señor, este día sábado, Padre, que podamos recoger, Señor, esa palabra, Padre, eso que tú nos quieres decir para mejorar, Señor, nuestras familias, Señor, para mejorar, Señor, nuestro estado familiar en cada una de las casas representadas en ese lugar. Te damos gracias, Padre. Trae gran bendición sobre el pastor Kevin Ross. Utilízalo grandemente, Padre. Y te agradecemos, Señor, por tu amor y misericordia. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Mauricio. A mí siempre me ha encantado el acento chileno, mucho, no sé por qué, porque el primer profesor nuestro era chileno, era Hernán Taucán, y también mi primer maestro en Team Challenge en el año 70 fue Darío Arlen, y eran chilenos. Entonces, en el primer año de instituto, nuestro profesor para Rosa y para mí era Hernán Taucán, que marcó mucho nuestra vida y ayudó mucho a Rosa a desarrollar más fuertemente el español, como otros hermanos en aquel entonces. Te escucho y mi mente se fue a Chile, se fue allá a Santiago, se fue al Diego Portales inmediatamente, por las experiencias que hemos tenido de gente buena, pastores que nos apoyaron mucho. Te estoy hablando quizás sobre 30 años atrás, 35 años atrás, y pasamos buenas experiencias en Chile. Chile siempre fue un ministerio que nos estimó y fuimos muy impactados por todo Chile, y especialmente esa ruta del Caracol. Así que bendiciones. En este momento quiero invitar a Teodoro y a su esposa María para que den lectura en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26. Por favor, invito a mis hermanos en este momento a dar lectura. Amén. Dios los bendiga, hermanos, pastores, Dios los bendiga y gracias por esta oportunidad de dar la lectura de la palabra. Se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 al 26. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Muchas bendiciones, y a quien voy a presentar en esta hora se ha destacado porque a lo largo de los años siempre pone unas notas homiléticas. Por ejemplo,
Si tratas de brotar donde Dios no te ha plantado, eres maleza para Él y estás en su huerto. Si estás en su huerto, te transforma en una planta fructífera. Otra nota homilética. La iglesia local es el lugar donde estamos seguros. No la abandones. Debes aferrarte a ella. Otra nota homilética. Nuestros sermones deben ser tan largos como tan largas deben ser nuestras oraciones. Evite sermones largos y oraciones cortas. Quiero presentar al presbítero Pablo Ceja. Nos conocemos ya más de 20 años. Vive en una de las ciudades más pintorescas de México. Todas son hermosas en México, las ciudades. Pero cuando hablamos de Monterrey, primero se come mucho el cabrito en Monterrey. Lo que en Monterrey, Matamoros, se come mucho cabrito. Segundo, Monterrey tiene un monte que se conoce como el Cerro La Silla, otro como el Topo, otro como Las Mitras, otro como el Topo Grande, el Topo Pequeño. Es una ciudad hermosa cuando se llega allí y el acento mexicano de allá norteño es diferente a otros lugares. Y quiero presentar a mi amigo Pablo Ceja, el presbítero Pablo Ceja, de la iglesia allá en Guadalupe, en la colonia Guadalupe, donde también es el pastor, quien fue superintendente del Distrito Central, José Imar Valle, mi amigo personal. Y así que, Pablo, bienvenido, estás aquí con la IPJQ y damos gracias a Dios que aún a través de este medio podemos disfrutar tus consejos y tus notas homiléticas o lo que Dios ponga en tu corazón esta noche. Bienvenido. Gracias, hermanos. Un gran privilegio para mí estar con ustedes esta noche. Bueno, hablar del hermano Quitín y de su apreciable esposa, pues es un hombre de mucho respeto, mucha trayectoria. Sus libros han impactado nuestra vida, pero sobre todo su vida. Y bueno, pues este día para mí estar con ustedes es vuelvo a repetir, es una emoción muy grande que Dios nos haya concedido coincidir con tan especial auditorio esta noche. Por unos minutos, hermano, quisiera compartir con ustedes uno de los temas que últimamente hemos estado pidiéndole al Señor dirección sobre, ante esta pandemia, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? ¿O cuál debería ser la postura de la iglesia ante una crisis? Y la Biblia siempre tendrá las respuestas para nuestras interrogantes. La Biblia nunca se quedará muda ante los desafíos que el mundo nos pueda presentar. Y encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, una declaración de nuestro Salvador que dice: en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre Celestial, este día agradecemos, Señor, la oportunidad de estar a través de este medio para compartir una reflexión de tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa, tu palabra es alimento, tu palabra es bálsamo, tu palabra es medicina, Señor, tu palabra es salud, tu palabra es vida eterna, Señor, para nosotros. Por eso necesitamos tu palabra. Como dijo el salmista, vivifícanos según tu palabra. Por Cristo el Salvador lo pedimos y a ti te damos honor y gloria por siempre. Amén. Bien, mis hermanos, es bien interesante porque en la época en la que se escribe este libro de los Hechos, que cuando leemos Hechos debemos leer Lucas, y cuando leemos Lucas debemos de leer Hechos porque es una obra continuada, habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está el Imperio Romano, es el que está conquistando en su momento, en su época. De hecho, cuando esto se está escribiendo, el Imperio Romano es el que está gobernando. La capital política del mundo es Roma,
y desde Roma se envían legiones y tropas para conquistar el mundo conocido. Pero es interesante que en Jerusalén es la capital del imperio espiritual del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de nuestro amado Salvador Jesucristo, y ahora es una es centrífuga. El mensaje de la conquista va de Jerusalén, de Samaria, y llega hasta el Imperio Romano a través del apóstol Pablo y de algunos otros creyentes, de manera que los conquistadores fueron conquistados con el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este libro de los Hechos es un libro que nosotros vamos a encontrar inspiración para confrontar cualquier situación en nuestra vida como iglesia, como creyentes. En el libro de los Hechos vamos a encontrar dirección para nuestra vida familiar, ministerial, para nuestra vida como iglesia, como familia. Y en el libro de los Hechos no solo vamos a encontrar dirección, vamos a encontrar inspiración. Vamos a ser inspirados de cómo los creyentes podemos enfrentar cualquier situación, cualquier adversidad que venga a nuestra vida. Los creyentes en el libro de los Hechos nos inspiran, nos instruyen, nos dirigen, nos iluminan y nos llaman, eso es importante, nos llaman a ser una iglesia valiente en medio de las adversidades. Recordemos que los creyentes están perdiendo sus casas, están perdiendo sus nombres, están perdiendo sus riquezas, están perdiendo la salud, inclusive están perdiendo su propia vida, pero el evangelio sigue siendo anunciado, el evangelio sigue siendo predicado. Yo quiero compartir con ustedes en unos minutos, no sé cuántos minutos dispongo, pero la prudencia del tiempo pues es importante para todos, acerca de las características de la predicación apostólica basados en el libro de los Hechos. ¿Cuáles son las características del mensaje apostólico que hicieron a la iglesia poderosa en medio de una situación tan adversa como lo fue la persecución de los emperadores romanos? Lo primero que encontramos, hermanos, la primera característica que la iglesia apostólica, de la predicación apostólica, ¿qué es lo que hizo que la iglesia, hermanos, fuera una iglesia invencible en medio de una adversidad? ¿Qué es lo que hizo que la iglesia fuera invencible? Entonces, a grandes rasgos encontramos en el libro de los Hechos que la comunión con Cristo de la iglesia era su preparación. La iglesia se preparaba para confrontar cualquier situación con su comunión con Cristo. Su comunión con Cristo era la preparación que la iglesia tenía. Su llamamiento, el llamamiento de la iglesia, recordemos que iglesia es un vocablo griego que habla llamados a o llamados de salir fuera. Eso les autorizaba. Ellos no iban por su propia cuenta, sino eran autorizados de parte de Dios. Y los milagros y las señales, esto es muy importante. ¿Qué necesitamos en este momento? En este momento de sufrimiento, de dolor, hemos tenido hermanos, familiares en hospitales y tenemos una restricción bastante fuerte en nuestra ciudad y en la iglesia. Pero en medio de eso estamos esperando milagros y señales y maravillas que se presenten como las credenciales, hermano. Las credenciales de la iglesia. Recordemos que la iglesia debe tener credenciales. Donde Pablo iba, donde Pedro iba, había señales y milagros. Eso es lo que hace diferente a la iglesia. La credencial de los creyentes es que Dios respalde. De hecho, ayer lunes teníamos oración en la iglesia virtualmente y también unos pocos presenciales. Y nuestro pastor, el presbítero Inmar Valle, nos decía que oráramos por señales, prodigios, milagros y maravillas, porque eso es lo que empodera a la iglesia. El tiempo de los milagros no ha pasado. No somos cesacionistas. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y que no es en vano que nosotros estemos orando al Señor por milagros. Él puede dar vida a los muertos. Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede poner órganos nuevos a los cuerpos enfermos. Entonces, nosotros como iglesia tenemos la iglesia primitiva y nosotros también tenemos credenciales. ¿Cuáles son nuestras credenciales? Los milagros, las señales, los prodigios y las maravillas. Ahora,
¿Cuál era la misión, hermanos? ¿Cuál era la misión de esta iglesia? ¿Cuál era su obra central? Su obra central era expandir el evangelio al mundo conocido en ese tiempo, era compartir el glorioso evangelio de Jesucristo. De manera que la razón de ser de la iglesia, dejaremos nosotros de ser iglesia o de cumplir el propósito como iglesia cuando dejemos de anunciar las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Entonces, la primera característica que encontramos en la iglesia, en la predicación apostólica, es una predicación, hermanos, que tenía por lo menos 4 formas de realizarse, 4 ejercicios, 4 maneras de hacerlo. Y esto tenía que ver de uno en uno. Era como dicen en inglés, face to face, ¿no? Era presentar el evangelio cara a cara. Y esto podía suceder en el caso de Felipe, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Dice que el Espíritu le lleva ante un hombre totalmente desconocido. Es un hombre importante en el gobierno, es un hombre que está empoderado políticamente, es un hombre que está buscando a Dios, es un hombre que camina, tiene el gran privilegio de tener un libro, pero su corazón, su pensamiento está cerrado. Y Felipe, en el capítulo 8, versículo 29 del libro de los Hechos, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y ahí hay una plática, hermanos, tan extraordinaria, cuando este hombre dice, y si no hay quien me explique, no entiendo. Y esto nos lleva a nosotros que, aunque hay ciertas restricciones en la distancia social, que tenemos, podemos nosotros, la predicación puede ser uno a uno, cara a cara. En este caso, Felipe lo lleva a cabo con un eunuco etíope. Él comparte la palabra. Pero también encontramos otro modelo bíblico en el libro de los Hechos, que es en las casas. Dice que Pedro llega a una reunión familiar en la casa de Cornelio, en el capítulo 10, versículo 34. Y cómo es Dios, hermano, que es el deseo ferviente de Dios es que el evangelio se predique, y Dios envía un ángel desde el cielo para hablar a Pedro, para interrumpir su sueño, su tiempo de descanso, su siesta, y incentivarlo, decir, van a llegar un grupo de personas, no tengas temor de ir. Y un ángel viene a la casa de Cornelio y dice, manda por un hombre llamado Pedro, porque él te va a decir la realidad de las cosas. Y Pedro llega a la casa de Cornelio el gentil, y ahí en una reunión familiar comparte el mensaje glorioso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en la iglesia teníamos grupos pequeños en hogares. Un servidor era anfitrión, era glorioso los jueves. Juntarme con un grupo de varones, tomar café, tomar una taza de té y compartir el mensaje de Jesús con ellos y orar con ellos. Ahora la distancia social nos impide hacerlo físicamente, pero lo estamos haciendo a través del Zoom. A través del Zoom estamos dándole seguimiento a nuestra reunión. Entonces podemos hacerlo a través de un grupo pequeño. O también, hermanos, en el caso del apóstol Pablo, que él compartía el evangelio de una manera estructurada en las sinagogas. El método paulino era llegar al culto organizado que se conocía como la sinagoga los sábados. Le daban la palabra y él presentaba un mensaje estructurado de la palabra del Señor, una enseñanza donde llevaba a sus oyentes a descubrir que Jesús, el Mesías, era el Mesías judío prometido y que él podía salvarles de todos sus pecados. Y esto lo encontramos que era muy común que Pablo lo hiciera. En Hechos capítulo 14, versículo primero en delante, encontramos que un día de reposo Pablo llega a la sinagoga de Iconio y ahí les comparte a través de un mensaje estructurado la palabra de Dios. Y por último, el mensaje que se hace no es una casa, no es una sinagoga, es a un grupo al aire libre. El caso de Pablo en Hechos 16:13, que dice que él predicaba fuera de la ciudad de Filipo, en el río donde se hacían las oraciones. Entonces encontramos 4 métodos, 4 formas en que el evangelio
La predicación apostólica nos enseña eso. Puede ser cara a cara. Yo no entendía, hermanos, la diferencia, porque decía que todos éramos llamados a predicar. Y yo entendía que no discernía, no podía caberme en la cabeza por qué no todos predicamos en el púlpito los domingos. Bueno, la razón es que cuando somos llamados a predicar en un sermón estructurado, pues necesitamos cierta capacitación, pero todos los creyentes en Jesucristo somos llamados en estos 4 niveles o en estos 4 modelos para predicar la palabra. Puede ser 1 a 1, puede ser un grupo pequeño, puede ser en un lugar, en un parque, fuera en una explanada de un hospital, donde haya gente. El mensaje tiene que ser conocido. Todos deben de saber quién es Jesús. La predicación, la iglesia apostólica fue invencible por estos 4 modelos de predicación. Ahora, ¿cuáles eran los instrumentos que llevaban a cabo la predicación apostólica? Lo primero en que encontramos es que eran hombres que habían tenido un encuentro con el Señor y Salvador Jesucristo. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede hablar de una experiencia que no se ha tenido. Por eso, cuando los hijos de un tal Escevas quisieron reprender a unos espíritus malos que estaban poseyendo a otros hombres, los espíritus malos dijeron: sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo. Dijo, pero ustedes no les conocemos. Entonces, los instrumentos que Dios utiliza son aquellos que han rendido su vida al señorío de Jesús. Por eso, hermanos, aquí esto es muy importante. Creo que de las cosas más importantes, la predicación apostólica fue invencible porque hombres y mujeres que nacieron de nuevo la llevaban a cabo. Esta tarea no es para los inconversos, esta tarea no es para los amigos, esta tarea no es para los incrédulos, esta tarea no es para los intelectuales solamente, esta tarea no es para los filósofos. Esta tarea es para quienes han bebido del agua de vida en sus corazones y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, los que han sido salvos, dice la palabra de nuestro Dios, los que han sido llamados por Dios. Tenemos un llamamiento general, todos entramos en ese llamamiento general de la gran comisión que el Señor nos dio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cada creyente era un predicador invencible de la palabra del Señor. Eran salvos, eran llamados por Dios, pero el requisito, hermanos, después de la salvación y tener ese llamamiento, es que el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia, hermano, lo que enciende la pasión para compartir el evangelio, lo que la gente siente, lo que la gente dice, eso que usted me está diciendo me llega al corazón, eso que usted me está compartiendo es lo que yo necesito. Eso que nosotros tenemos es la llenura del poder sobrenatural del Espíritu Santo en los creyentes. Mis amados hermanos, no podemos ser una iglesia invencible ante las adversidades sin este poder, sin el Espíritu Santo, sin el don de Dios, sin el regalo de Dios, sin la llenura de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo. La iglesia no puede avanzar. No somos instrumentos. Podemos tener muchos elementos en nuestra vida a nuestro favor, pero el más esencial, el más trascendente es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. No somos una iglesia histórica, no somos una iglesia posmoderna, somos una iglesia pentecostal que cree que todavía es necesario el mover del Espíritu Santo, que todavía creemos que la evidencia física inicial son las nuevas lenguas del Espíritu en la vida de los creyentes. Eso está muy en duda en este tiempo, en este tiempo posmoderno. Todavía luchamos contra corrientes teológicas y filosóficas que se han filtrado a la iglesia. Pero hermanos, la única manera en la que somos invencibles es en la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se necesita? No solamente se necesita la llenura del Espíritu. ¿Por qué se necesita la llenura del Espíritu Santo? Porque la llenura del Espíritu Santo nos lleva a ser esclavos de Jesús. No podemos reconocer el señorío de Jesús sin el poder del Espíritu Santo.
Y no solo nos lleva a ser esclavos de Jesús, sino que también nos lleva, la llenura del Espíritu Santo nos lleva a ser muertos al pecado. Vivimos en una sociedad, mis hermanos, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Vivimos en una sociedad que ni siquiera sabe lo que quiere. Antes de esto que se ha presentado, encontrábamos en la Ciudad de México marchas a favor de las mujeres, marchas el derecho a decidir por cada quien su condición de género, la ideología de género, las agendas pro aborto y una serie de marchas que se han estado manifestando en nuestra ciudad, específicamente en la Ciudad de México. Aquí en el norte del país sí hay movimientos, pero todavía no están brotando tan fuerte como en el centro del país. Nosotros como instrumentos, hermanos, somos aquellos que han sido muertos al pecado, esclavos del señorío de Jesús y muertos al pecado. La predicación apostólica son por instrumentos que Dios ha llamado, que Dios ha salvado para llevar el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el contenido de la predicación apostólica? Hermanos, la iglesia era invencible en su predicación porque el contenido era netamente cristológico. Desde el primer mensaje de Pedro hasta el último mensaje que Lucas registra del apóstol Pablo, es hablar de Cristo exaltado, crucificado, es hablar del Cristo Salvador, del Cristo resucitado, del Cristo que viene en gloria, del Cristo ascendido, del Cristo, hermano, que venció la muerte, que venció el pecado, que venció a Satanás, el Cristo glorioso que está a la diestra del Padre, como lo vio Esteban. El mensaje de la iglesia debe de seguir siendo cristológico. El día que esto cambie, la iglesia se vuelve vulnerable a toda clase de mensaje. El contenido de la predicación apostólica siempre tendrá que ser la persona gloriosa, la obra gloriosa, el retorno eminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que trae esperanza, lo que salva al hombre, lo que cambia la vida de la sociedad, lo que cambia la vida de las familias, es el mensaje de la cruz de Cristo y este crucificado por causa de nuestros pecados. Es el mensaje de la cruz lo que transforma la vida del hombre cuando éste acepta ese mensaje. De manera, hermano, que no nos cansemos de anunciar a Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar como iglesia para enfrentar esta situación. El marxismo no funciona, el humanismo no funciona, la filosofía no funciona, la teología liberal no funciona. Lo que funciona es el Señor, el mensaje glorioso de Jesucristo, y eso está comprobado porque quienes revolucionaron el mundo, quienes cambiaron su sociedad, quienes transformaron la familia, las vidas, fue el mensaje glorioso, el mensaje de la cruz. Por eso Pablo decía: yo no vengo ante ustedes con palabras de humana sabiduría. No es Aristóteles y su tema, no es Platón y su tema, no es ningún otro mensaje. Es el mensaje de la cruz, que es tan sencillo que lo puede entender hasta un niño, pero es tan profundo que todavía sigue dejando boquiabierto a las mentes más brillantes de esta humanidad. El contenido del mensaje de Jesús, hermanos, esta predicación apostólica tenía su contenido claramente. Oh, mis amados hermanos, si supiésemos el poder que hay en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús, en la palabra de Jesús, en la resurrección de Jesús, nuestros temores se mantendrían a raya. Esperar el glorioso retorno de nuestro Señor Jesús nos da esperanza. Nuestra esperanza no está en una vacuna contra la enfermedad de moda o la enfermedad que está presente. Nuestra esperanza es el Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, mis amados hermanos. Es cristológico, es el verbo encarnado, es el verbo escrito, que es la palabra, es a través del verbo hablado. Esa es la predicación apostólica.
El verbo encarnado, Jesús, el verbo escrito, la palabra, y el verbo hablado, la predicación de la palabra. Debemos nosotros, el contenido del mensaje de la iglesia debe de ser netamente bíblico, 100% bíblico. Temas, hermanos, que están legítimamente desarrollados en la Biblia después de que el mensajero ha descubierto la verdad de las escrituras, después de que las ha interpretado y después que les ha dado una correcta aplicación para el siglo XXI. Entonces será un mensaje, hermanos, poderoso que va a revolucionar aún nuestra propia vida. Nuestros mensajes serán interesantes cuando hablemos de la persona más interesante, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como toda predicación, hermanos, toda predicación tiene sus obstáculos. El primer obstáculo que encontró la iglesia primitiva con la predicación era la falta del reconocimiento del señorío de Jesús. La religiosidad siempre ha estado presente y es un tope, es una barrera que impide el mensaje de Jesucristo. Yo le preguntaba, un misionero de muchos años en América Latina nos dijo, ¿cuándo sé que voy a tener éxito en la plantación de una nueva iglesia? Dice, número 1, dice, cuando llega un perro. Si llega un perro, vamos a tener éxito. No sé qué tenga que ver eso, pero él decía, si llega un perro a la carpa, es que va a haber éxito. Número 2, dice, cuando llega un borrachito a la iglesia, al nuevo templo, dice, vamos a tener éxito, dice, porque el borrachito está ahí molestando, queriendo participar y la gente está observando cómo tratamos al perro y cómo tratamos al borrachito. ¿Qué trato le damos? Dijo. Y en tercer lugar, dijo, sabemos que vamos a tener éxito cuando nos apedrean la carpa. Si nos apedrean la carpa, significa que va a haber fruto para la gloria de nuestro Dios. Y eso no ha cambiado, mis amados hermanos. Eso sigue siendo vigente. Nosotros aquí en la ciudad donde nos encontramos, lo primero que tuvimos fue una carpa por algunos años. Y cuando recién llegamos a este lugar, en el que estamos en Guadalupe, las pedradas eran muy evidentes. Había una oposición de parte de los vecinos, se quejaban de que había ruido, que no teníamos estacionamiento, que hacíamos mucho movimiento. Vinimos a robarles en cierta manera la paz que había en la calle, en la colonia. Entonces, siempre habrá una oposición al mensaje del evangelio de Jesús. Siempre démosle gloria a Dios, porque sabemos que si hay oposición es que va a haber resultados, es que va a haber fruto, es que Dios se va a glorificar. La predicación apostólica venció a la religiosidad que había en su tiempo, que se habían propuesto a callar a los apóstoles, los envían a la cárcel, los azotan. Encontramos testimonio de eso, pero la iglesia surge más fuerte ante la oposición de los grandes líderes religiosos, y ellos tienen la convicción de decir, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El gobierno romano quiso callar la voz de los evangélicos o del evangelio de los cristianos, pero el evangelio, hermanos, salió avante ante esas oposiciones. La persecución no pudo detener el evangelio. La persecución, hermanos, originó que el evangelio brincara esa barrera y llegara hasta los lugares más recónditos del planeta Tierra, del mundo conocido, de tal manera que el evangelio llega a Europa, el evangelio llega a Asia, el evangelio llega a Medio Oriente. Esto es extraordinario, porque el mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación y vence cualquier obstáculo. Por último, mis hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio siempre tendrá resultados. Es extraordinario leer el libro de los Hechos y ver una característica de la iglesia. La iglesia tenía dos características, por lo menos tres características muy evidentes como resultado de la predicación apostólica. Número 1, estaban llenos de gozo. El gozo es una característica de la iglesia que predica el evangelio de Jesucristo. La iglesia, hermanos, a pesar de la persecución que está enfrentando,
la iglesia tiene el gozo del Señor, porque el gozo del Señor no está suscrito a las circunstancias que estaban rodeando a la iglesia. El látigo romano, las fauces de los leones estaban en las espaldas de los creyentes, a los lados de los creyentes, pero el poder del evangelio, la predicación les estaba llenando de gozo, sabiendo que habían creído en el poder más extraordinario, que es el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo segundo es que estaban llenas del Espíritu Santo. Esta cualidad, hermanos, esta característica de una iglesia que predica de la predicación apostólica como resultado, es una iglesia que vive llena no de sí mismo, no de sus programas solos, sino de programas llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver que cada uno de los programas que la iglesia tenía estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Si había un programa de enseñanza, ahí estaba el poder del Espíritu Santo. Si había un programa social, fíjense que había que repartir despensas para las viudas. Los hombres que tenían que participar para repartir estas despensas tenían que ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. En la obra social se necesita el poder del Espíritu Santo. En la enseñanza se necesita el poder del Espíritu Santo. En cualquier movimiento, el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia, dice la Biblia, que el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban de ser salvos. La predicación apostólica presenta por lo menos 3 resultados poderosos: gozo, llenura del Espíritu Santo y un crecimiento sostenido. Un crecimiento que va de más a más, de más a más. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En este 2020 tenemos un grupo de 17 personas que estamos esperando un momento para bajarlos a las aguas. Ya recibieron su discipulado a través del Zoom y serán 17 nuevas conversiones que el Señor nos concede como Iglesia Emanuel. En medio de esta pandemia estamos algo limitados, no es lo mismo predicar por Facebook, predicar por Zoom, que abrir las puertas de la iglesia. Estamos limitados en nuestra ciudad, no se permiten que vengan los niños menores de 12 años, no se permite que vengan mayores de 65 años, y la iglesia que reciba personas mayores de 65 años o que reciba niños puede estar sujeta a una multa o puede estar sujeta al cierre parcial. Y también si alguna persona padece hipertensión o diabetes o tiene alguna enfermedad que degenerativa, también está prohibido que llegue a la iglesia. Tenemos restricciones. Nuestros servicios presenciales no deben de durar más de 1 hora, 50 minutos y debemos de tener algunas precauciones. La iglesia en alguna manera está restringida en sus programas, pero el Espíritu Santo no está restringido, mis hermanos. Él hace como quiere, Él se mueve de una manera extraordinaria. En conclusión, la predicación es buena si contiene las verdades poderosas de la palabra de Dios. La predicación es buena si la persona que la proclama es un instrumento apto de parte de Dios, si tiene la aprobación de Dios. La predicación es buena si enfrenta adversidades y las vence. La predicación es buena porque tiene resultados de parte de Dios. Hay resultados de parte de Dios, hermanos. Que nuestra audiencia pueda escuchar, pueda entender y pueda disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Cuando prediquemos un sermón, hermanos, bueno, esta es una máxima que quisiera compartir con ustedes para cerrar estos pensamientos. Dice, cuando compartas un sermón, no te creas todo lo que tus admiradores te dicen, porque puedes ser tentado a la arrogancia. Dice, cuando prediques un sermón, no te creas todo lo que tus adversarios dicen, porque entonces te puedes deprimir. Cuando prediquemos un sermón, aceptemos la opinión de Dios, que es la que nosotros buscamos, pero también la opinión del cónyuge, ¿verdad? La opinión del cónyuge es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, tenemos un reto. Somos la iglesia del siglo XXI
Estamos en victoria en el nombre del Señor. La iglesia va a avanzar. Esto pasará con la ayuda del Señor. Este es un reto que la iglesia tiene, pero la iglesia está preparada, está equipada para pasar al otro lado con la ayuda del Señor. Yo quisiera, si el obispo Quitín nos da oportunidad, para hacer una oración de cierre y dándole gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta noche. Este enorme privilegio, Señor, que nos has concedido, esta distinción. Para mí quedará en el registro de el devenir de mi vida, Señor, como una muy grata experiencia, un alto honor, un alto grado de distinción, poder compartir con mis hermanos en aquella ciudad. Te ruego que bendiga sus vidas, que les guardes, que les cubras con tu sangre, que la predicación en cualquiera de las esferas, uno a uno, en un hogar, en un grupo pequeño, en un testimonio, en un sermón formal o en una explanada o al aire libre, Señor, tu gracia nos ayude, tu gracia nos asista, nos ponemos en tus manos, tu bendición nos acompañe siempre, Señor, somos tus siervos, ampáranos, Dios, en el nombre de Jesús, con tu ayuda saldremos adelante, cada familia, cada vida, cada participante de esta transmisión pueda ser bendecido, pueda encontrar respuestas, Señor, a sus interrogantes en la palabra, por Cristo el Salvador, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios me les guarde. Cámaras y micrófonos para compartimos con nuestro hermano. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Agradecemos a Dios que sacaste este tiempo y que puedes compartir. Y saludos pues a nuestro amado amigo José Inmar Valle, a Maribel, a toda esa tu señora, toda esa gente buena de allá de Monterrey. Y el día 31 de octubre estaré con ustedes. Voy a estar con el Distrito Central en la celebración de los 70 años. Ya la superintendente pues me hizo una invitación y precisamente me va a tocar ir en la línea que fuiste en esta noche, porque la temática es una iglesia poderosa que ha logrado celebrar sus 70 años desde que comenzó allá en Monterrey, que todas las asambleas de Dios de México, todo comienza allá, con Orozco, Rodolfo Orozco, y la obra continuó desarrollándose a nivel del distrito de ustedes, que primero eran 8 distritos, y luego para quedar 2 distritos, y que comenzó a parir todos esos distritos. Hoy día México, la Asamblea de Dios son cerca de 10,000 iglesias por el trabajo que comenzaron ahí desde Monterrey para alcanzar a todos los Estados Unidos mexicanos. Así que Pablo, yo he disfrutado un montón. Se te aprecia, Rosa te aprecia, muchos tiempos, muchos años de conocernos y de juntos poder compartir. Gracias por hiciste un trabajo maravilloso, de verdad, hiciste una buena exposición desde el punto de vista homilético, presentación, aplicación, la comunicación, y eres un maestro de homilética que también pues te reconocemos por eso. Algún hermano que quiera saludar a nuestro amado hermano Pablo, pues siéntase libre, no le pongo que le hagan preguntas porque Pablo lo que vino fue a dar una exposición, pero él siempre pues está dispuesto a colaborar. Si alguno le quiere saludar, siéntase libre de saludarle en esta hora. Hermano Pablo, Dios le bendiga. Le habla su hermano Ángel Jesús, mexicano de Mérida, Yucatán, y es un gozo porque siempre el país de uno está en nuestro corazón y la problemática social pues siempre es algo que caracteriza a nuestros países de Latinoamérica. Y cuando vemos a hombres de Dios que están objetivos, centrados, con el trazo de la predicación correcta, ¿no? Entonces da satisfacción porque quiere decir que van a incidir en las necesidades de la comunidad donde Dios los ha establecido y que pueden ser testimonio y pueden ser modelo para otros. Y lo bendigo en el nombre del Señor a usted y a su familia, y primeramente Dios alguna vez tenga la oportunidad de estar en Monterrey. No conozco Monterrey, y pueda estar con ustedes allá y saludarlo personalmente. Dios les bendiga. Aprovecho y pedir una oración por nuestro hermano Santiago Vargas por su pronta recuperación también, al final de todo. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, Pablo, que el Señor te bendiga y que te siga usando grandemente y maravillosamente. Gracias, hermana. Gracias. Esa es la matriarca de la iglesia, Pablo, la que te saludó. Esa es la mera, esa es matriarca. Okay. ¿Alguien más que quiera saludar a Pablo? Hermano Pablo, damos gracias por esa exposición de la palabra tan oportuna para estos tiempos.
en los cuales tenemos que dejar saber que la iglesia de Jesucristo está presente y continuará presente. Yo le continúe bendiciendo. Gracias. Gracias, hermano Pastor Pablo, no sé, por ese mensaje tan cristocéntrico que nos recuerda a nosotros que en todas las prédicas Cristo tiene que ser el centro de todo lo que se dice, porque Él es el motivo, Él es la causa, y por Él estamos aquí, a Él le servimos, y Él siempre debe llamar siempre nuestra atención y estar en el centro. Muchas gracias. Hermanos, no sé si podemos poner la pantalla completa. Me gustaría tomar una fotografía para que quede la historia. Claro que sí. Hermano Carvajal, ¿puedes hablar? Ok, vamos a poner la pantalla aquí completa. Saludos, hermano. Sí, que le ponga Gallery View y ahí van a aparecer todos ahí. Hermano Carvajal tiene la palabra. Saludos, hermano Pablo. Dios lo bendiga. Buena y bonita palabra transformadora que toca nuestros corazones. Un saludo del hermano Teodoro Carvajal, la familia. Nos falta uno, está trabajando. También somos mexicanos de Puro Puebla, mexicano. de Puebla. Vivimos un mes allá en Guadalupe, Victoria, Nuevo León. Muy bonita ciudad. Conocimos Monterrey y pues, si Dios lo permite, algún día poder volver por allá. Amén. Teodoro, ¿viviste allá en Guadalupe? Sí, pastor. Estuvimos durante un mes, 2 meses en Guadalupe, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Mire. Tú sabes que allá en el Cerro La Silla, por allá todavía los osos salen para allá arriba. Sí. Llegan épocas, ¿verdad, Pablo? Que los osos comienzan a descender. Así es. Y ponen rótulos y todo, muchos osos allá. Y cuando la gente se encuentra los osos, la clave allí es que te tienes que quedar quieto. Cuando se te encuentra un oso, te tienes que quedar totalmente quieto. Sí, y el oso te va a tocar, pero si tú tratas de correr, se te va a destruir, te va a alcanzar. Tú tienes que quedarte quieto ahí, el oso viene, te explora. Y como allá se sube y se asciende mucho allá arriba, y a Seymar Valle, tú subiste allá, Pablo, hasta allá arriba, Cerro La Silla. Allá no es fácil subirlo. Necesita algo de condición física para... Sí, cuando José Inmar subió el monte Sinaí, Inmar me dijo, Cerro La Silla no es fácil porque él fue primero, pero me dio de subir el Sinaí, yo no sé cómo ustedes lo hacen. Pero hay que comerse un cabrito primero. No, los cabritos allí es number one. Me gusta la paleta. A Inmar le gustaba el sexo, ¿no? Que le gustaba comer los ojos y todas esas cosas de la cabeza mayormente. A mí me gusta mucho la parte de la paleta. Ok, algo más. Y el cerebro. Comer el sexo del cerebro. En el aeropuerto venden el paquete, pastor, para viajero. Ahí le encargo, son 2 kilos. Gracias. Sí, cuando yo viajo me regalan siempre una cajita y yo lo agradezco para viajar. Ya tiene usted mi dirección de aquí de Carolina Norte. Sí. Eso se lo dejo al pastor. Pastor, déjame rápidamente hacer un anuncio. Ok. Y después podemos concluir. Les recordamos al pueblo que pueden diezmar y ofrendar mandando su ofrenda a la aplicación de Cash App, mandándolo al dólar IPJQ 1.28, al dólar IPJQ 1.28. Amén. No se vio en grande la ¿no? Cash App. Déjame. Hold on. Perdón. There we go. Y también les recordamos al pueblo que este día sábado estamos celebrando con el Ministerio de Parejas. Tuyos, que toda la bendición de Dios caiga de manera especial en este y todos los días. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a una actividad maravillosísima. Sucede que la Iglesia Pentecostal de Jesucristo de Queens, con sus pastores Kitín y Rosa Silva, está patrocinando una de nuestras conferencias, de nuestras series para parejas.
Esta conferencia se llama Avivando la Llama y será celebrada el día 24 de octubre a partir de las 7 de la noche vía Zoom. El número para conectarse es el 854-0744-2192. Esta es una oportunidad maravillosa para invertir tiempo de calidad en tu pareja, así que recuerda, es el 24 de octubre, es totalmente gratis, vía Zoom a las 7 de la noche. Invita a la iglesia IPJQ con sus pastores Quitín, Rosa Silva y su ministerio de parejas. Y bueno, allí quiero verte, te espero. Un servidor, Kevin Ross, un fuerte abrazo y nos vemos en Zoom. Pablo, para cerrar, porque te aprovecho, ¿tú te acuerdas de Antonio Sánchez, la polvorita? Amén. Tú sabes que de él se tejieron muchas leyendas. Una leyenda es que era realidad en sí, que cuando a él lo iban a presentar a predicar, él se quedaba la parte afuera y comenzaba a brincar por encima de los bancos. Lo otro es que en una de las iglesias allá en Monterrey tenía una campaña. Y yo tuve la oportunidad, yo no sé si tú ese día fuiste conmigo cuando lo visitamos a la casa con Imar Valle. No sé si estuvimos juntos y lo fuimos a visitar. Y que se le había quedado el sombrero. El próximo domingo, cuando los hermanos se reúnen, alguien pregunta de quién es este sombrero. Y uno gritó que era de la polvorita de Antonio Sánchez. Entonces tiró el sombrero y la gente empezaron a tirarse el sombrero y a hablarle en lengua. Y hubo una manifestación fuerte del Espíritu Santo solamente con la tiradera del sombrero. Antonio Sánchez, la polvorita, fue el evangelista número 1 en México, en las asambleas de Dios. Las historias de él son innumerables, las leyendas que se han tejido alrededor de su vida. Y yo tuve ese privilegio de irlo a conocer después que le dio el derrame cerebral con Imar Valle, que Imar le puso su ofrenda, llega el bolsillo y él dijo, tengo que cuidar esto bien aquí. Pero pasamos un buen momento. Así que Pablo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por esta noche tan especial y que Papá Dios me los cuida a todos. Buenas noches, Teodoro. María, gracias por esa lectura que hicieron de la palabra y nos vamos a ver todos. Bendiciones para todos.